Seguimos explorando espacios virtuales de colaboración, de participación online. Si ya te aburriste de las aplicaciones de videollamadas o estás muchas horas conectado, conectada a través de ellas, te presento Kumo Space, que la vamos a estar explorando juntas, así que quédate en este video porque te vas a llevar una muy grata sorpresa. Quiero agradecer a toda la comunidad de facilitadores y facilitadoras digitales que se están sumando día a día, crece y crece y crece, así que gracias por suscribirse y por estar y por ver, por comentar, por invitarme a hacer videos. Si todavía no te suscribiste, este es el momento, así que te dejo ahí unos segunditos. Y también si querés dejar algún comentario, querés hacer alguna pregunta, querés recomendar algo o lo que quieras comentar, nos leemos en los comentarios. Sin más, arranquemos con la exploración. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en kumospace.com y vamos a hacer clic en Get Your Space. Bueno, nos va a pedir que nos registremos con un email, con Google o con Facebook. Vamos a hacerlo con un email. Pongo mi email y hacemos clic en Next. Nos pide nuestro nombre y apellido y que elijamos un password. Y una vez que ingresamos estos datos, hacemos clic en Save. Bueno, y fíjense que acá tenemos la posibilidad de editar nuestra cuenta con los datos que ingresamos. Y vamos a hacer clic en Create Space antes de actualizar nuestro plan. Bueno, este es el plan gratuito que vamos a probar. ¿Cómo se va a llamar nuestro space? Y vamos a... ¿Para qué lo vamos a estar usando? Friends and Family, Team Building and Culture, Virtual Events and Conference. Vamos a poner Team Building. Ahí está. Y vamos a crear. Bajamos un poquito y acá vamos a encontrar que ya tenemos un space creado. A ver, ¿qué opciones tenemos en Manage Space? Editar y borrar. Bueno, en principio no vamos a hacer nada de eso, sino que vamos a ingresar. Join Space. Nos pide que habilitemos cámara y micrófono. En este caso micrófono. Vamos a habilitarlo. Y ahora cámara. Vamos a habilitarlo. Bueno, la cámara va a estar apagada. A ver, no sé. Bueno, vamos a ingresar. A ver qué pasa. Welcome. Hacemos clic en Welcome. Bueno, dice que usemos las flechas para movernos. Después dice que Kumo Space usa el audio espacial, lo cual significa que solo vamos a escuchar y poder hablar con personas que estén cerca. Segundo, bien. Y tercero dice explorar el espacio y divertirte. Bueno, vamos a hacer eso. Excelente. Interactuemos con las cosas que aparecen y los ítems y demás. Cerramos. Gracias por los tips. Acá estoy. Bueno, a ver, voy a apagar la cámara acá y a ver si puedo prender esta cámara. Acá enseguida arriba de nuestro avatar aparecen reacciones. Podemos saludar, podemos poner estas reacciones. Y nos dice, bueno, welcome. Y ahí, miren, empezamos a caminar. Ah, acá tengo la cámara. A ver si la puedo prender. Ahí está, ahí la pude prender. Excelente. Hola. Y fíjense, arriba nuestro entonces tenemos reacciones. Buenísimo. Ya acá estoy. Estoy caminando con el cursor, ¿sí? Miren, me acerco acá. Ah, mira, tenemos un perrito. Y acá estamos viendo un video que se está reproduciendo. Muy lindo, la bienvenida. Como decía al principio, como me estoy acercando, ven que se escucha, pero si me alejo y me vengo al sillón, por ejemplo, ahí dejamos de escuchar. También con la ruedita al mouse podemos hacer zoom out y ver todo el espacio. Ahí hice clic y me llevó, fíjense. Hago clic acá y ahí me lleva. Eso está bueno, no tenemos que usar el cursor. Bien, no voy a usar el cursor. Y me vine a otra área que es... A ver, me pongo en la sillita y acá tenemos una rocola. Vamos a hacer clic en play. Muy bueno. Pero voy a dejar eso sonando y me voy a venir a este otro lado. Ah, y esta música suena siempre. A ver, dice take a seat at the bar and listen to your own Spotify playlist. Sí, pero yo estoy lejos y la sigo escuchando. A ver. Sí, bueno, como que suena aunque esté lejos.
Ahí me estoy acercando al video y fíjense que tengo un radio alrededor de mi avatar. Entonces acá toco un poco el video y ya empiezo a escuchar, se empieza a escuchar de lejos el video. Tenemos acá, me siento acá y tengo un ajedrez. Wow. Hago clic en el ajedrez. Puedo jugar contra alguien en la sala. Bueno, a ver, voy a hacer que entre otra persona a la sala. ¿Cómo invitamos? A ver, vamos a ir a People. Yo soy el host. Ok, no es acá. Broadcast. Ah, miren, Broadcast. Estoy buscando, ¿eh? Acá puedo hablarle a todo el mundo y a todas las personas que están conectadas y me van a estar escuchando y viendo independientemente de donde estén. Genial. Cerramos Broadcast. Podemos presentar, lo cual podemos compartir pantalla. Bien. Genial. O una cámara secundaria. Bien. Para todas las salas. Excelente. A ver, ¿cómo compartimos? Acá está, Share. Lo encontré. Ah, incluso acá dice, click the share button to invite your friends. Share. Ah, muy fácil. Copiamos esta URL que es incluso la que hemos creado desde el panel de creación de este espacio. Excelente. Voy a abrir una sesión privada, así no se pisan con la que yo ya estoy como administrador. Bueno, sí, me tengo que registrar, así que, bueno, voy a registrarme con un email. A ver, grabo. Ahí está, me dice que habilite micrófono, cámara, bien, genial. Ingreso. Y acá tenemos, bueno, la sala a la que nos invitó Marosola. Espero que se haya escuchado. Sonó como un timbrecito, como que entró alguien en la sala. Me gustó mucho eso. Entonces, a ver, acá vamos a entrar en un encuentro conmigo mismo nuevamente. Acá hay un piano, esto no lo había visto. A ver, ¿qué pasa? Ah, se escucha música de piano, si nos acercamos. Acá, a ver, ¿qué se puede hacer acá? Ah, miren. Hago clic y me pone acá como que estoy eligiendo el trago con el que estoy ingresando. A ver, bueno, cerveza. Voy con una cerveza. Ahí está. Gracias. Muy divertido. Hasta acá la experiencia me parece sublime. Bien, nos sentamos en la silla y acá con mi otro yo. Hola. Voy a apagar cámara y micrófono. Ahí está. Apago los micrófonos porque si no se va a hacer un lío enorme. Bueno, y podemos acá ya jugar esta partida. Genial. Y bueno, como notaron recién, como estamos cerca de la otra persona, podemos interactuar. Voy a seguir trabajando con el primer usuario con el que creé todo esto. Bueno, acá tenemos una sala entonces con Rocola. Ya la vimos. ¿Qué más tenemos? Ah, miren, acá tenemos un tablero compartido. Entonces nos podemos sentar en una de estas sillitas. Tablero compartido. Una pizarra digital que se llama Eraser, un whiteboard. Y acá vamos a poder, bueno, trabajar juntos, juntas, hacer cuadraditos. Ah, teníamos Canvas, ¿no? Ahí vi templates. A ver qué templates tenemos. Acá. Vamos a empezar desde un template. Bueno, miren, diagramas, entrevistas técnicas. Bueno, y varias otras. Excelente. Acá tenemos este es un link Canvas. Vamos a crear un link Canvas. Entonces, bueno, nos queda este tablero colaborativo. Acá podemos hacer zoom y las personas que estemos en esta sala vamos a poder abrirlo y editarlo en simultáneo. Eso está muy bueno. Bueno, cerramos entonces esto. Genial. Y vamos a movernos hacia esta. Acá también se puede. Ah, yo al principio con este usuario no agarré nada de tomar, así que a ver, acá me puedo servir un café. A ver si hay más cosas. No, un clic y ya tengo un café. Y vamos a agarrar entonces, si nos acercamos acá, esto que nos da. Bueno, no me deja agarrar. A ver, agua. Ahí, agua sí puedo. Y esto es café. Esto es igual que esto. ¿Café o agua? Bueno, buenísimo. Y nos podemos sentar acá y conversar con otras personas que estén acá en Kumu Space. Ah, y acá tenemos la opción de chat. Si queremos escribir un chat. Hola, ¿cómo están? Para que lo observen todas las personas que están en este Kumu Space, en esta sala.
Buenísimo. Y un mapa por si nos perdemos. Acá podemos ver cuáles son los diferentes espacios que tenemos en esta sala. Bueno, ¿qué te pareció esta experiencia Kumo Space? Yo me divertí muchísimo porque además podía ir interactuando con las cosas que aparecían. Cada cosa tenía algo. O sea, para despertar la curiosidad con otras personas. Me parece súper lindo este espacio virtual. Pero, momento, no te vayas. Tengo otro espacio virtual que te va a encantar. Mírate este.